Úrsula Iguarán, la matriarca inquebrantable de 100 años de soledad. Amantes de la literatura latinoamericana, y especialmente de la obra maestra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, reúnanse. Hoy nos adentramos en el corazón de Macondo para desentrañar la figura de una de sus más emblemáticas habitantes, la inolvidable Úrsula Iguarán. Úrsula no es una mujer cualquiera, es el pilar indestructible sobre el que se erige la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones. Es esposa, madre, abuela y bisabuela. Es la voz de la razón en medio de la locura, la cordura en un linaje plagado por la excentricidad, y el impulso que mantiene la rueda del destino girando en la mítica Macondo. La columna vertebral de Macondo. ¿Se imaginan? 100 años de soledad, sin Úrsula Iguarán imposible. Su espíritu pragmático y su fuerza inquebrantable son el contrapeso perfecto para la inagotable imaginación y las obsesiones que consumen a los hombres Buendía. Úrsula, a pesar de su eterna superstición sobre el parentesco que comparte con su esposo, José Arcadio Buendía, es la racionalidad personificada. Mientras él se sumerge en experimentos alquímicos, busca rutas imposibles, o trata de descifrar los pergaminos de Melquíades, ella trabaja incansablemente. Vende dulces de animales, teje, administra la casa, y vela por la supervivencia de su familia. Una fuerza de la naturaleza. Es precisamente esa fortaleza lo que más sorprende de Úrsula. A medida que la narración avanza, ella soporta el peso de los años, guerras civiles, el implacable paso del tiempo, e incluso la ceguera sin que su determinación flaquee. Parece sacada de la misma tierra donde se fundó Macondo, fértil y a la vez hostil, capaz de albergar tanto milagros como tragedias. Su sentido práctico, su laboriosidad, y su dedicación absoluta a su familia la convierten en el eje alrededor del cual gira el destino de los Buendía. Su voz resuena como una sentencia cuando desaprueba las decisiones de sus hijos y nietos, y su consejo, aunque no siempre seguido, es el ancla que los mantiene atados a la realidad. La guardiana de la memoria. Úrsula es más que la matriarca, es el último bastión de la memoria. Mientras el resto de la familia se pierde en profecías incomprensibles, en amores imposibles, o se deja llevar por las pasiones del poder, ella es el hilo que conecta el pasado con el presente y permite que la historia de la familia perdure. En el torbellino cíclico de nombres y personalidades repetidos dentro del linaje Buendía, es Úrsula quien reconoce los patrones y advierte de la fatalidad. Aunque no puede impedir que la estirpe quede atrapada en su espiral autodestructiva, sí se asegura de que la historia de Macondo, con sus glorias y sus tragedias, sea contada hasta el último aliento. El ocaso de la matriarca. La imagen de Úrsula llegando a la vejez es, en sí misma, una profunda metáfora sobre el fin de una era. Ciega, diminuta, casi etérea, pero siempre con la misma firmeza que la caracterizó, parece fusionarse con la casa. Su muerte, narrada con una simplicidad casi poética, representa el colapso definitivo del mundo que ella trató tan arduamente de sostener. Su desaparición marca el principio del fin definitivo para la estirpe de los Buendía y para la mágica aldea que vio nacer. Un legado inolvidable. Úrsula Iguarán es un personaje complejo, lleno de contradicciones y matices fascinantes. Puede ser rígida, terca y aferrada a las tradiciones, pero también es compasiva, astuta, y capaz de un amor incondicional hacia su familia. Es la personificación de la mujer latinoamericana, trabajadora, aguerrida, y la base fundamental del hogar. Su legado permanece como un testamento a la fuerza y al carácter indestructible que han definido a tantas mujeres a lo largo de la historia de nuestra región. Y aunque su destino y el de los Buendía tenga un aire de fatalidad, su coraje y su voluntad de hierro la hacen un personaje inolvidable en el rico tapiz de la literatura universal. Los invito a compartir sus pensamientos y reflexiones sobre este personaje emblemático.
Sigan conectados para más exploraciones literarias tan emocionantes como esta.